Hola a todos y bienvenidos al episodio número 258 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que cada día aprendamos algo nuevo, tanto tú y como yo, de este mundo de las finanzas, los fondos de inversión, los ETFs y también de la planificación financiera. A través de varias secciones intentaré que cada día aprendamos estos conceptos que para algunos estarán muy trillados, para otros será algo novedoso, y también de la planificación financiera que hacen muchísimos de nuestros oyentes y que quieren compartir sus casos siempre de forma anónima. Creo que no hemos compartido ni desvelado ninguna de las carteras que hemos analizado en las finanzas de tu vecino. Ya sabéis que algún día os cuento historias, otros días os hablo de estos casos de las finanzas de tu vecino, otros días os traigo curiosidades y algún día respondemos preguntas que son más cortas. ¿Qué vamos a tener en el episodio de hoy? Hoy vamos a hablar acerca del caso número 45 de las finanzas de tu vecino, un caso que me ha parecido muy interesante y que he estado dándole vueltas a cuál sería una solución óptima porque tengo claro el problema, pero no sé si tengo clara la solución y no sé si tengo claro que nuestro vecino de hoy pueda hacer frente a la reestructuración que necesita su cartera desde mi punto de vista. Siempre es una opinión, no un consejo de inversión, no cuento disclaimers, pero ya sabéis que una de las cosas por las que no he constituido una EAF, además de que no tengo el dinero, es porque no quiero hacerme cargo de vuestros ahorros, sino que tengáis una opinión, como llamarme quizás ese cuñado que te da la opinión acerca de tu cartera, quizás dedicándole un poquito más de tiempo del que le dedica a tu cuñado. Bueno, vamos a ver qué nos trae este vecino hoy y os recuerdo que si queréis enviar vuestro caso, siempre os recomiendo que lo hagáis a través del mail preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Mucha gente ya me lo manda estructuradito con un Word o con un texto bastante desarrollado. Siempre se agradece porque si no puedo caer en el sesgo de rellenar información que me falte con cosas que me imagino o que no pueda tener toda la información. Si quieres alguna consulta, saludar, lo que sea, puedes hacerlo al 614-239-639 vía WhatsApp. Por ahí tengo una relación bastante fluida con casi todos los oyentes que se animan a escribir. Y como siempre, si quieres valorar, reseñar en Spotify el podcast, te va a costar 2 segundos. Dejar tu like en iVoox, tu comentario. Son costumbres que a veces, como en el día a día, a mí también me pasa, escucho muchísimos podcasts y digo, oye, ¿cuál fue la última vez que pasé a dejar un comentario o un like? Pero cada vez intento obligarme más desde que estoy este lado de la barrera porque sé lo que motiva a un creador de contenido que alguien le escriba. Yo no soy Ibai, ni soy Luis Miguel Ortiz de Inversor Racional que tiene 500 o 600 comentarios en cada episodio. A mí, Luis, y cada uno de los comentarios le pongo casi nombre y apellido a esas personas que se animan y para mí, aunque muchos no los pongo cara, ya en mi mente es como si os conociera de toda la vida porque os animáis, escribís, saludáis y sobre todo compartís este contenido a muchísimas personas. Vamos a comenzar el programa y os cuento el caso de hoy e intentemos no juzgar y verlo con la perspectiva de este usuario. Algo que me ha gustado es para los que os seguís en directo prepararos este documento donde lo veis el caso de una forma muy concentrada. Dice así: este vecino tiene 58 años, está casado y no tiene hijos, tiene un piso en propiedad, es autónomo desde los 21 años, esta es su profesión, y después de 15 años invirtiendo en bancos y en una EAFI con muy malos resultados, decidió invertir hace 6 años por su cuenta, es decir, cuando tenía 52 años. Su cartera de inversión actual está distribuida de la siguiente forma: el 15% de todo su patrimonio está en una cuenta remunerada, el 45% está en depósitos a 3 meses y a 3 años. El 40% restante se encuentra dividido en 3 carteras de renta variable. Un 5% de esa cartera está en BBVA para que no le cobren comisiones. Asimismo, me ponía este usuario y está distribuido en 2 fondos: el Amundi Index SP500 y el Janus Henderson Global Select. Todos los fondos que vamos a ver en este caso son fondos de inversión, no tiene ETF cuando os diga los productos. Luego, el restante 47,5% de ese 40% que tiene en renta variable está dividido, lo tiene en otra entidad bancaria y está dividido entre los siguientes productos: el Vanguard Global Stock Index un 21%, Fan Smith un 11,29%, el Vanguard Global Small Caps un 8,64%, el World Cap Global Equity un 8,07%, el Heptagon Jackman US Equity un 7,41%, el DWS Invest Croxy World Value un 7,23%, Conges Grow Global un 6,96%, Morgan Stanley Global Opportunity un 6,12%, Bellevue MedTech and Service un 6,11%, Guinness Global Equity Income un 5,72%, el Vanguard US 500 Stock Index un 5,30%,
el Morgan Stanley Asia Opportunity un 5,02 y un fondo monetario, el BNP Paribas Insticash Euro 3 meses estándar, con un 0,46% del patrimonio. Luego, en otra entidad, tiene otra cartera de fondos con el mismo, aproximadamente el mismo patrimonio, y aquí hablamos de los siguientes fondos. El Amundi MSCI World con un 19,41%, el Sailor World Growth un 9,68%, el Morgan Stanley Global Opportunity un 9,27%, Robeco Global Consumer Trends un 8,45%, Columbia Trinidad Global Focus un 7,42%, JP Morgan Global Dividend 6,81%, T. Rowe Price 6%, Robeco BP Global Premium un 5,50%, Fidelity Asia Pacific Opportunities un 5,31%, MFS Meridian European Value un 5%, Brandes US Value un 4,61%, Columbia Trinidad Global Smaller Companies un 4,57%, el Ebly Global un 4,21% y el Roder Greater China un 3,74%. Leer toda esta lista de productos, la verdad que desgasta un poco, y más que siempre sabéis que los fondos llevan sus nombres curiosos. Si habéis contado bien, si habéis llevado la cuenta, no sé si la habéis llevado la cuenta, estaríamos hablando de una cartera de más de 29 fondos de inversión. 29 fondos de inversión distintos, 28. Y ahora os haré un matiz. Eso sin contar los depósitos que tenga el contratado nuestro vecino y su cuenta remunerada. Me dice, el objetivo de la renta variable es doblar el capital invertido antes de la jubilación. Estaríamos hablando de un plazo temporal de aproximadamente 8 años, 8 o 9 años, dependiendo de en qué fecha se quiera jubilar. Al ser renta variable, quiero tener un margen de seguridad de unos 3 años sobre este objetivo, y acercándonos a la fecha, si he conseguido el objetivo, pasaría a una cartera más moderada. Y luego me dice, postdata, la cartera es digna de un asesor financiero profesional, pero ya no confío en esos profesionales por los abundantes engaños que he recibido incluso en la SEAFIS con la que he estado. Vale, mucho que comentar sobre este caso, muchísimo que comentar sobre este caso, y os mostraré algunas cosas que sí quiero llamar la atención sobre el mismo. Lo primero, vemos que en una de las entidades financieras tiene contratado el Morgan Stanley Global Opportunity, al igual que en la otra entidad. Esto yo nunca lo recomiendo que lo hagáis. Nunca. ¿Por qué? Porque es el mismo producto de cara a nuestra agencia tributaria. Y entonces tener organizado qué participaciones compraste primero, qué participaciones compraste después, y para hacer bien la declaración de la renta es un dolor de cabeza. Si podéis evitarlo, evitar tener productos exactamente iguales, contratados en dos entidades distintas. Sé que muchas personas, sobre todo en este tipo de casos, cualquiera se puede imaginar que no estamos hablando de una cartera de pequeño tamaño o de pequeño importe. Sería un suicidio tener 29 fondos con una cartera de pequeño importe. El usuario, por temas confidenciales, no nos comparte la cifra, pero ya os digo que no es una cartera de pequeño importe, pero esto es uno de los errores que se puede cometer. ¿Y cómo es la forma más frecuente de cometerlo? Pues cuando muchas personas tienen contratado dentro de una cartera de un robo-advisor un producto y luego por su cuenta se contratan el mismo producto y a veces hasta en la misma entidad, ¿vale? Esto es algo frecuente que estoy viendo y que se duplican. Ay, es que mira, han abierto los fondos indexados aquí y me abro una cuenta para mí y otra cuenta que no la he puesto a nombre de mi hija, pero yo en mi mente tengo pues pensado que es la cartera de mi hija, pero está a mi nombre, cojo y contrato en otra entidad el mismo producto. O voy haciendo carteras separadas para no mezclar el dinero y probando estrategias en distintas cuentas, pero con el mismo fondo. Cuidado con esto porque es un error bastante habitual. Os dejaré un artículo que hacía la hormiga capitalista, Guillem, que es uno de los fundadores de Valio, que lamentablemente dejó este proyecto cuando se dedicó a la empresa. Es normal que no puedas mantener 3 proyectos a la vez. Creo que tenía Ola Inversión, la hormiga capitalista y luego fundó Valio, y al final pues se canibalizaban los mismos contenidos y demás, pero aquí sí tiene un artículo muy interesante sobre optimización fiscal con fondos de inversión, que es algo que cada vez preocupa más a las personas, que os dejaré en las notas del episodio, donde os explica todos los problemas que te puede conllevar este tipo de participaciones de un mismo producto en distintas entidades.
y las posibles soluciones que ofrece. Una de las cosas más habituales es, sobre todo como pasa, no es el caso de este vecino, pero como pasa en muchas ocasiones que es con fondos indexados, recordar que un índice puede tener varios productos que lo repliquen. Entonces, si te quieres evitar este tipo de problemas, lo normal es que, por ejemplo, en una entidad tengas el Amundi MSCI World y en otra entidad tengas el Vanguard Global Stock, por ejemplo, y así estás expuesto al mismo índice, pero no exactamente con el mismo producto. Os dejaré aquí y este artículo iremos recurriendo a él bastante durante lo que es el concepto de hoy, porque vamos a ver bastantes cosas que se aplican sobre, o cosas que se escuchan mucho sobre este tema de las participaciones, los traspasos y demás, que es otra de las dudas que nos transmite nuestro vecino. Segundo error que veo, no es un error, pero que a mí me llama muchísimo la atención. El segundo error que veo es tener en una misma cartera, una parte grande en el Vanguard, el Global Stock Index. Ya sabéis que a día de hoy el MSCI World tiene un gran peso en Estados Unidos, más de un 70%, está referenciado a Estados Unidos, y luego adicionarle en esa cartera un fondo indexado al SP500 con un peso pequeño, es que no aporta nada, quizás aumentándole un poco más de peso al Vanguard Global Stock Index, vas a tener la misma exposición que tú quieres tener. Es que no quiero sobreponderar Estados Unidos, ¿vale? Te lo compro, pero dale un poquito más de peso al Vanguard Global Stock Index y no tienes esa referencia de otro producto de inversión adicional que a la larga en esta cartera para mí es de los principales problemas que nos vamos a encontrar. Dicho lo cual, de 29 fondos, mirad qué cosa más curiosa, de 29 fondos no hay ni un fondo nacional. Es decir, aquí tenemos el primer inversor no patriota de nuestra historia, casi del podcast. No hay ni un fondo nacional. Curioso. Segundo tema que podemos ver de esta cartera. De los fondos contratados, todos los fondos, yo no puedo llegar y decir, mirar alguno y decir, este es un mal fondo. Todos son fondos espectacularmente buenos, pero todos los fondos estaríamos casi, si yo cierro los ojos y si quito los fondos que son de una región, vamos a quitar el Morgan Stanley Asia Opportunity, vamos a quitar el Bellevue MedTech and Service, vamos a quitar de los 29, mira cuántos estoy quitando solo. Bueno, el Fondo Monetario que tenemos por ahí, vamos a quitar el Asia Pacific Opportunities y el MFS Meridian European Value. Si quitamos eso, casi estamos hablando de que el resto de los 20 y pico fondos, estamos hablando de fondos que de alguna forma u otra se pueden circunscribir dentro de una misma categoría. Fondos de renta variable global. Fondos de renta variable global que casi todos van a tener el sesgo de estar muy expuestos a Estados Unidos. Pero es que además los que no son globales son fondos de algún tipo de metodología o estilo de inversión norteamericano. El Jackman US Equity o, por ejemplo, tenemos por ahí también, a ver, que lo había visto, el T-Rope US Smaller Companies. Vamos teniendo productos, el Brandes US Value Euro, vamos teniendo productos que están muy enfocados a la misma región o al mismo país, en este caso, que es Estados Unidos. Otro de las puntualizaciones que veo, un fondo monetario. Un fondo monetario dentro de una de las carteras es que no le veo sentido. Cuando no olvidemos, el 60% de la cartera de este inversor, el 60% de la cartera de este inversor está en productos equivalentes a fondos monetarios o de fondos, productos casi sin riesgo más que el riesgo de contraparte, el riesgo de contrapartida de los grandes bancos que son estos depósitos o estas cuentas remuneradas. A mí me llama muchísimo la atención cómo este inversor da un salto tan grande, de tener el 60% de su patrimonio, y estamos hablando de un patrimonio, ya os digo, por encima de los 100.000 euros, en productos de muy poca rentabilidad esperada. Es cierto que estamos hablando de un inversor que le queda un horizonte temporal muy corto para su objetivo, que es la jubilación, y no quiere quizás correr riesgo, no nos comenta nada acerca de esto, pero es como que, oye, estamos en este punto de ese salto y luego es como para que para este inversor no existe el universo de la renta fija, no existe el universo de los multiactivos
y ya damos el salto a todo. Es como confío muchísimo en la renta variable global, renta variable sectorial e incluso small caps que tenemos en cartera. Entonces, me choca mentalmente esta estructuración de cartera, sobre todo porque sabiendo más o menos por los importes por los que se mueve la cartera, un 15% en una cuenta remunerada, estaríamos hablando de una liquidez muy alta, que quizás para su negocio lo necesita, quizás para su tranquilidad lo necesita. Esa parte que vosotros pongáis en vuestro fondo de emergencia, yo siempre os diré que es muy personal y es de la que menos deberíamos opinar, porque quizás para alguien tener 5.000 euros en un fondo de emergencia le parece mucho, pero tiene a sus padres, tiene forma de conseguir dinero, tiene un puesto donde sabe que todos los meses va a ganar dinero, y otras personas, pues sus ingresos pueden ser muy volátiles, sus gastos pueden ser muy volátiles y además necesita sentir que tiene bastante dinero en su cuenta. Ahora bien, lo que sí no veo sentido es ese 45% en depósitos a 3 meses y a 3 años. ¿Por qué? Porque en el caso hipotético de que nos hiciese falta el dinero, en el caso hipotético de que si nos hiciese falta el dinero primero, vamos a tener penalizaciones. Nuestra rentabilidad o buena parte de nuestro patrimonio, viendo los depósitos que hay hoy en día, es que ni siquiera van a cubrir inflación. Y luego podemos tener carteras, incluso vamos a pensar de, oye, quiero consumir un crédito, un riesgo equivalente, pues ahora mismo fondos a vencimiento de renta fija gubernamental, que si ya os digo, si quebrara alguna de las entidades, tanto de países como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y demás, a los plazos en los que se plantea este inversor, la jubilación y cercanos, podríamos esperar una rentabilidad muchísimo, muchísimo más destacada que la que vamos a tener aquí, y sobre todo nos íbamos a tener que quitar toda esta parte de ir renovando depósitos. Ay, y ahora se me vence y ahora demás, voy a ir renovando depósitos. Oye, y si cogemos esa parte que tenemos en depósitos, y yo no digo, ojo, no digo que nos pongamos ahora a crear aquí una cartera de renta fija tan profunda como la de renta variable para balancear. No, 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 es que ni siquiera tienes que hacer eso. Oye, me divido entre 3 fondos con vencimientos objetivos, quizás en modo de escalera. Oye, quiero unos que venzan en 2027, otros que venzan en 2030. O, si quieres profundizar aún más, fondos que tengan duraciones cercanas a esos años en los que quieres ir haciendo efectivo ese patrimonio que tenemos en depósitos, como mismo se haría efectivo esa rentabilidad en los depósitos que tienes, pues podríamos ir haciendo una parte importante de la rentabilidad que necesitamos o que queremos con la parte de renta fija y no exigirle tanto a la parte de renta variable. Creo que este inversor, uno de los conceptos que tiene que cambiar es pedirle al 40% de su cartera y de su patrimonio que ofrezca una rentabilidad en un periodo horizonte temporal de medio plazo, donde puede haber fluctuaciones. Imaginaros que en 8 años nos vemos en una caída que tarda 2-3 años en recuperarse. No habla nada este inversor de la capacidad de aportaciones periódicas, pero quizás con esa parte que tiene en activos semilíquidos en el core de la cartera, podría tener la capacidad incluso de hacer aportaciones extraordinarias, sin duda, a esa pata de renta variable de la cartera. Pero siento como que, oye, le voy a exigir todo el peso de cómo le va a ir a mi patrimonio a esta parte de la renta variable. Y yo no lo veo tan ajustado. ¿Que puede terminar sucediendo? Sí, pero creo que tenemos una parte importante de nuestro patrimonio muy infraponderado en cuanto a la rentabilidad potencial que podríamos tener sin asumir excesivamente riesgo. Yo no estoy diciendo ahora que lo que digo, que se vaya a una renta fija high yield, ni siquiera que se vaya a productos de rentabilidad, de renta fija corporativa, aunque sea de máxima calidad, investment grade. Yo eso entiendo que quizás por el perfil de riesgo no le interesa, o que quizás no conoce tanto los productos de renta fija. Pero ya os digo que tienes toda la gama de productos de iShares o de Fidelity también, que podrían darte una tranquilidad de ser productos bastante equilibrados y balanceados, como mismo pueden ser este tipo de carteras, y pues te evitas tener una parte de la cartera en productos que cada vez que renueves, lamentablemente en el entorno que nos estamos moviendo, cada vez que renueves los depósitos, vas a tener que estar haciendo la búsqueda de, bueno, ¿y cuál va a ser el nuevo? O incluso, si no haces la búsqueda, teniendo una rentabilidad inferior o similar
a la que tienes con la cuenta remunerada cuando no es ese objetivo. Entonces yo, algo que sí le haría reflexionar a este inversor es algo a lo que él le dedica una línea, que es ese punto 2 del 45% que tienen depósitos a 3 meses y 3 años. Incluso, si se quiere sentir más tranquilo, no tiene ni por qué quitarse todos los depósitos. Oye, me quedo con una parte en depósitos y voy variando y voy añadiendo este otro tipo de productos de renta fija que me pueda dar algo más. Me pueda dar algo más de esa parte de depósitos o incluso, ¿por qué no? Si tú confías solo en la renta fija, en la renta variable, oye, pásale ese peso que tienes en los depósitos a la parte de renta variable con un plan de aportaciones periódicas, que te permita ir drenando lo que obtienes de rentabilidad de los depósitos hacia esa parte de rentabilidad de renta variable en 8 años. No es un periodo donde eso vaya a ser un impacto significativo, pero al menos vamos obteniendo algo que es, oye, si hay caídas y como no sabemos si hay capacidad de hacer aportaciones periódicas extraordinarias, pues vamos haciendo esas aportaciones poco a poco para ir haciendo que los depósitos o esa parte que tenemos en activos poco rentables, pues vaya financiando el crecimiento de esa cartera de renta variable y ayudándola en los momentos más complicados. De las 3 carteras que tiene en renta variable, la primera ni siquiera la simulé, porque es casi un 5% que tiene en BVA, debe ser una característica muy particular. No entiendo exactamente por qué le interesa seguir manteniendo esa cuenta en BVA para que no le cobren comisiones. A veces a muchos de nosotros como inversores nos ponen determinadas condiciones, ya sea por la hipoteca o por algún préstamo que tengamos o nuestra actividad profesional con un banco. Muchas veces nos dicen, no, para que no te apliquen estas comisiones tienes que tener contratados 2 productos. Y bueno, contratas los 2 primeros que encuentres, pero para mí esta parte es residual. Para mí esa parte es residual porque es un porcentaje pequeño de la cartera, incluso debería ser el mínimo posible, porque si ya te cobran comisiones adicionales de custodia por tener esos productos, pues no sé, yo sí le compense. Me voy a centrar en las otras 2 que tiene. Y la primera pregunta que me vendría a la mente es, ¿por qué 2? ¿Por qué 2 entidades? Respuesta que me viene a la mente. Oye, por un tema de seguridad, imaginaros, por un tema de seguridad de decir, oye, mira, tengo mucho patrimonio en una entidad y voy a diversificar en cuanto a las entidades. Vale, tiene sentido. Entiendo que en ninguna de esas 2 entidades estás pagando comisiones adicionales por contratar estos productos, que esto sería algo importante que tener en cuenta, porque ya sabéis que hay entidades de bastante solvencia que no cobran estas comisiones, como por ejemplo puede ser Renta 4, podría ser una de las alternativas, tiene Selfbank o podría haber algunas. Es verdad que hay fondos indexados que habría que ver el matiz en cada uno de esos productos, dónde tenerlos, pero como no sabemos si le cobran comisiones adicionales por tener los fondos, es algo que no vamos a tocar ahí. Ahora vamos a ver las carteras en su profundidad. Vamos a ver primero la cartera donde os repito, la composición que tiene. Aquí la podéis ver para los que estáis en directo y os la voy a repetir para los que estáis en el podcast por si se os ha pasado. El MSCI World de Vanguard, un 21,66%. Fan Smith, un 11,29%. Vanguard Global Small Caps, un 8,64%. Warcap Global Equity, un 8,07%. Hexagon Jackman US Equity, un 7,41%. El DWS Invest Crossing World Value, un 7,23%. Conges Grow Global, un 6,96%. Morgan Stanley Global Opportunity, un 6,12%. Bellevue MedTech, un 6,11%. Guinness Global Equity, un 5,72%. Vanguard US Stock 500, un 5,30, Morgan Stanley Asia Opportunity, un 5,02 y el BNP Insticash, un 0,46. Primeros cambios ya sin tocar ni entrar en la profundidad de la cartera. El Fondo Monetario y el indexado a Estados Unidos de Vanguard lo quitaría. Sobre todo, porque ya os digo, lo tenemos en el Vanguard Global Stock, que podríamos aumentar de peso, y sobre todo, porque creo que veáis, por ejemplo, Fan Smith tiene exposición a Estados Unidos. Vanguard Global Small Caps, predominantemente Estados Unidos. Y una Small Cap de Estados Unidos podría ser una Mid Cap de Europa y cuidado. Warcap Global Equity, posición Estados Unidos. Hexagon Jackman US Equity, centrado solo en Estados Unidos. DWS Invest Proxy World, esta es posición más variada, incluso creo que tiene más peso en Europa. Conges Grow Global, pues lo mismo. Global Opportunity de Morgan Stanley, lo mismo. Guinness Global Equity Income, lo mismo. Y entonces vamos teniendo en esta cartera ya un peso adicional al que nos aporta el Vanguard Global Stock con estos fondos adicionales que les vamos añadiendo. Y esto nos muestra otra de las características
que vamos a ver de esta cartera. Por ejemplo, Microsoft, hay 7 fondos de los que hay en la cartera. De esta cartera, ¿cuántos fondos tenía Luis? Ahora os lo digo, 13 creo recordar. Pues de los 13 fondos que hay en la cartera, quitamos el monetario, nos quedan 12. De esos 12 fondos, 7 llevan Microsoft en cartera en alguna ponderación. Desde el 9,07 en el FANG-Smith, en el peso del fondo, hasta el que menos lo lleva, que es el Guinness Global Equity Income, con un 2,33. Meta lo llevan 4 fondos, Apple lo llevan 3, Visa lo llevan 5, Striker 4, Nvidia 2, Exilon Luxottica 4, Novo Nordisk 3, L'Oreal 2, Amazon 3. Y me da la impresión de que incluso este informe de solapamiento se queda corto o no ha añadido alguna de esas posiciones. Entonces, esta cartera os la voy a mostrar desde el principio para que la veáis. Evidentemente es una cartera 100% renta variable, un poco de liquidez que pueda tener. El 67% de la misma está en Estados Unidos. El 19% está en Europa, Reino Unido pesando un 3,42 y Asia está en un 11,89. Si plasmásemos sobre esto el MSCI ACWI, un solo producto, el MSCI ACWI, no creo yo que en distribución regional hubiese muchísimas diferencias. Vamos a ver ahora los sectores. Digo, no, Luis, quizás en las regiones te has columpiado que con un producto puedes superarlo. Bueno, vamos a ver en las regiones, en los sectores. Tecnología casi un 20%. Salud un 20% aproximadamente. Servicios financieros un 12,42%. Consumo cíclico un 11,27%. Quizás aquí es donde empezamos a ver algunas diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias? Pues que el sector salud pesa muchísimo más de lo que pesa en el MSCI ACWI, tecnología un poquito menos, y luego bastante variado por el resto de los sectores sin que haya un sector donde no tenga ninguna exposición. En cuanto al Style Box, este movimiento hacia el sector salud que le hacemos con ese fondo sectorial de equipamiento médico y también algunos de los fondos, creo que Conges también tenía una posición importante en salud, si mal no recuerdo. Entonces, lo que hace es escorar más hacia el centro, a la categoría blend, el estilo de compañías en las que se invierte, pero siempre con un sesgo marcado de gran capitalización. Y lo vemos, por ejemplo, en métricas como el PER. El ratio, el PER de esta cartera estaría a 21 veces, incluso con fondos como el Morgan Stanley, que creo que recordar que cuando estaba preparando el programa, estaba más de 29 veces beneficio de la cartera del Morgan Stanley Global Opportunity. Por pesos, es que tenemos 13 fondos, pero al final Microsoft pesa un 3% de la cartera, Meta un 2%, Apple un 1,62%, Visa un 1,39%, Nvidia un 1,25%. No sé yo, es decir, si cogiera ahora mismo el MSCI y viera las principales posiciones, no lo hago porque en directo esto se puede ralentizar mucho en mi ordenador, pero que nos quedaría un poco igual. Claro, viendo todos fondos de renta variable global y mezclándolos en porcentajes cercanos al 5%, excepto el indexado, claro, nos queda una foto muy bonita. Ha pasado, nos queda una foto donde la peor caída es casi en la época de la crisis sanitaria con un menos 16% en 3 meses, pero rentabilidades anualizadas incluso del 15% entre octubre de 2016 y octubre de 2021, que no fue una época especialmente alcista como quizás recordemos otros periodos, pero ese periodo del 16 a octubre del 21 lo que hace marcado es el final, o donde comenzó, mejor dicho, donde comenzó el gran pinchazo de 2022 de toda esta cartera. Esta cartera, en 2022, mirar cómo pasa de una estimación de cerca de 25.000 euros a bajar por debajo de los 20 en un periodo muy corto, ¿vale? Estábamos hablando de una caída cercana al 15% en pocos meses en ese periodo de 2022, que fue uno de los periodos también complicados, como vemos en un año, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 cayó un 14% esta cartera. Pero ya os digo, una cartera, pues si miramos de nombres espectaculares, diversificados por gestora, riesgo gestora, aquí no hay, pero luego miremos la matriz de correlaciones. Matriz de correlaciones, por ejemplo, del fondo indexado del MSCI World, pues con casi todos los productos, con los otros 8 productos que la matriz de correlación solo nos muestra 10, la correlación más baja la tendría en el 0,81. Esa es la más baja con el resto de los 10 productos. Y así sucesivamente,
si fuéramos viendo por el resto. La correlación más baja de una matriz de 10 por 10, de 10 por 9, en este caso, estaría cerca del 0,66, que no es que veamos ningún activo que descorrelacione, son todos productos prácticamente idénticos, con matices sectoriales, con matices de algún fondo que tiene más exposición a una región. Bueno, metemos algunos fondos que son solo un país, pero es que incluso los que son solo un país es Estados Unidos, que es lo que ya representa buena parte de los fondos más globales que tenemos. Volatilidad de 13,47 a 5 años, 12,42. Ya sabéis que estos son datos febrero de 2020, febrero de 2025, cuando veamos estos datos de estadísticas de riesgo que os estoy diciendo, una alfa de 3,52. Pero para que veáis, mira, una de las cosas curiosas, le metemos 10 productos, 11 productos de gestión activa, bueno, crédito al monetario, 10 productos de gestión activa y el tracking error no se me va muy allá, no se me va muy allá, es decir, estoy añadiendo, pero todavía, es decir, la rentabilidad, la diferencia de las rentabilidades no está siendo, y la volatilidad de esas rentabilidades no están siendo demasiado elevadas, que quizás ese es el objetivo. Oye, mira, yo quiero añadir o tener rentabilidades parecidas a las del índice, pero sin desviarme excesivamente de él. Recordar el producto de JP Morgan en Chase que vimos, que también seguía un poco esta filosofía. Ahora bien, yo, sinceramente, y desconociendo, y perdóneme este vecino si me equivoco, yo lo que veo aquí es un amasijo de fondos muy buenos, pero que en sí, si yo fuera a preguntar por qué tengo este fondo, vale, ¿por qué tengo el Fan Smith? ¿Por qué tengo el Fan Smith? ¿Por qué tengo el WarCap? ¿Por qué tengo el DWS Invest Croxy Wall? Me gustaría muchas veces que cuando escribáis vuestras carteras tengáis que escribir por qué tengo este producto. Y muchas veces os encontraréis con dos cosas. Primero, que el mismo argumento me vale para dos productos. Y segundo, que vamos a tener que buscar y rebuscar para concienciarnos de, ay, porque este fondo es muy bueno, la gestora es muy consolidada, ya, y eso ya no lo tiene el anterior. ¿Qué te aporta tener otro producto? Otro producto más que el dolor de cabeza de rebalanceos. El dolor de cabeza de, ay, ¿y esto dónde lo tengo contratado o no? Vamos a la siguiente cartera para no hacer demasiado extenso este episodio. Y claro, ¿qué nos esperaríamos encontrar en la otra cartera? Pues algo totalmente distinto. Pues en la otra cartera, recordad que ya teníamos un fondo duplicado. En la otra hay 14 fondos y tenemos uno duplicado, ¿vale? Con la anterior. Pues bueno, Microsoft pesa el 2,68% de la cartera y hay 5 fondos que la tienen. Meta, 5 fondos. Amazon, 4 fondos que la tienen. Nvidia, 3. Mastercard, 4. Apple, 3. Taiwan Semiconductores, 4. Visa, 4. United Health, 3. Uber Technologies, 3. Y esto es el informe de las 10 principales posiciones que hay solapadas. No significa que sean las únicas. No significa que sean las únicas. Os recuerdo las posiciones de esta cartera. Amundi MSCI World, Sailor Global Growth, el Global Opportunity de Morgan Stanley, Robeco Global Consumer Trends, Columbia Threadneedle Global Focus, JP Morgan Global Dividend, T. Rowe Price US Smaller Companies, Robeco BP Global Premium, Fidelity Asia Pacific Opportunities, MFS Meridian European Value, Brandes US Value, Columbia Threadneedle Global Smaller Companies, Ebly Global y Schroder Greater China. Uno de los ejercicios que me gustó hacer mentalmente mientras preparaba este caso es decir, si jugamos a qué fondo es exactamente el mismo con otro nombre, o exactamente el mismo no, pero muy parecido con otro nombre en la otra cartera, lo encontraríamos. En el Amundi MSCI World que tenemos aquí, el Vanguard el Vanguard Global Stock, perdón, que teníamos en la otra cartera. Sailor, Fan Smith. Morgan Stanley Global Opportunity es el Morgan Stanley Global Opportunity del otro. El Columbia Threadneedle Global Focus, vamos a buscar con cuál lo podríamos interpretar en la otra cartera. Pues vamos a darle el Conges, vamos a mirar por aquí las posiciones. Aquí las tenemos. ¿Qué otro podríamos equipararle? Pues, por ejemplo, el Guinness Global Equity Income. JP Morgan Global, no, vamos a dejarle el JP Morgan Global Dividend, ese del Guinness Global Equity Income. Al Columbia Threadneedle podemos equipararle el Conges World Growth. Al T. Rowe Price US Smaller Companies, vamos a ver si teníamos algo de pequeñas compañías. Aquí el Vanguard Global Small Caps. Al Robeco BP Global Premium podríamos equipararle el Croxy World Value.
al Fidelity Asia Pacific Opportunity, el Morgan Stanley Asia Opportunity, el MFS European Value, pues bueno, este quizás sí es el que no encontramos ninguno exactamente igual dentro de la otra cartera. Brandes US Value, el Jackman US Equity. Columbia Global Smaller Companies, también equiparable al Vanguard Global Small Caps. Everly Global, pues contra los anteriores. Y quizás este de Greater China no tenga un similar dentro del otro, más allá que el Asia Opportunity tendría que revisar si tenía algo en China. Entonces tenemos dos carteras prácticamente idénticas con otros nombres. Y quizás ese era el objetivo de este inversor. Pero más allá de eso yo digo, ¿y de verdad necesitamos 29 productos para tener exposición a renta variable global de capitalización flexible y que tenga representado todos los estilos de inversión, tanto el growth como el value, como exposición a compañías de dividendos? Es que esto seguramente, con una cartera de entre 5 y 6 fondos, si me apuras, podríamos conseguirlo. No, es que entonces tendría que tener mucho patrimonio entre cada uno de los productos. Ya, pero eso es otra cosa. La podemos ampliar a 10, ¿vale? Si quieres. Si quieres evitar eso, podríamos ampliar a 10. De 10 a 29 hay un trecho. Y esto se vuelve loco y al final, incluso este podcast lo voy a llamar un inversor abrumado, porque así mismo es como él se define. Mi cartera me tiene abrumado. Y él sabe que su cartera ya tiene una complejidad que debería estar en manos quizás de un asesor financiero. Y yo no es que te esté entregando a manos de ese asesor financiero. Yo lo que te estoy diciendo es, si no quieres que esto suceda, simplifícala. Vamos a simplificar. Que sí, que te vas a perder seguramente algún fondo de los que quites que vaya a tener un buen comportamiento, pero de verdad, no hace falta tanto, es decir, no estamos, porque además no estamos teniendo esa exposición. Y una de las cosas que me plantearía con esta cartera es decir, oye, en una entidad bancaria dejo el core de mi cartera y en la otra me creo el satélite, ¿vale? Y así, pues las tengo separadas, no tengo sesgos a la hora de tener muy claro que aquí quiero tener el core y aquí quiero tener el satélite, y tengo diferenciado claramente cuando yo vea el X-Ray o el análisis de mi cartera core, exactamente qué es en el satélite lo que le voy a añadir a esa cartera core, y evito el sesgo de tener los mismos productos. Evito tener el sesgo de que a mí me guste siempre un fondo con una tipología similar y que lo único que le diferencia es si quitan a una región, si incluyen otra. No, ¿qué tienen en cartera? Es lo que nos hace falta. Si os estáis preguntando, por ejemplo, las 10 principales posiciones de esta cartera, de esta segunda cartera, que no le puedo llamar ni satélite, es lo más parecido a lo mismo. Fijaros que el único fondo, las correlaciones son altísimas de nuevo, y solo aparece un fondo que es el que descorrelaciona buena parte de la cartera, que es el Fidelity Asia Pacific Opportunities. Y aún así, descorrelaciona bastante porque tiene una buena parte de la cartera en mineras, que curiosamente este fondo es Asia Pacific, pero luego el 10% de la cartera, 10 o 15% está entre Estados Unidos y Canadá, porque son mineras que tiene, está invertido en mineras a día de hoy. En lo que grabo el podcast, luego esa cartera puede ir variando. Pero mira, correlaciones altísimas, que estoy jugando a un horizonte de inversión no tan elevado. No sabemos nada de la capacidad de aportaciones periódicas, aunque yo infiero que, oye, con esa pólvora que tienen depósitos puede tener esa capacidad, pero eso es una inferencia. Otra cosa es la planificación que este usuario tenga. Pero estamos jugando a la misma base, a la renta variable global. Renta variable global, nada que nos diversifique, todo la misma tipología de productos. Habrá algunos que gestionen mejor el riesgo, habrá algunos que tengan carteras más diversificadas, como puede ser Guinness Global Equity Income con pesos controlados, habrá otros más concentrados. Siempre, por ejemplo, las carteras de Morgan Stanley han estado bastante concentradas. No sé, ya os digo que son carteras muy parecidas. Fijaros que el tracking error nuevamente muy bajo, y aquí no tenemos o no nos aparece ese gran peso que podríamos decir en el MSCI World. Tenemos el 20% y aún así nos aparece un tracking error bajo, una beta similar a la de mercado y una volatilidad quizás aquí un poco más alta. Claro, le añadimos China, le añadimos Asia Consumer, le añadimos más peso en Small Caps. Aquí lo vais a ver en el Style Box, como sigue estando sesgado a la gran capitalización, pero aparece más en la Mid Cap y un PER similar de 21,10. Es decir, es casi clavado. Las dos carteras, las métricas de valoración actuales son casi clavadas. ¿Y cuál es la diferencia? Sectorial. Vamos a ver ahora aquí los sectores. Tecnología, 22%, salud baja a un 14%, y le damos peso más a compañías cíclicas y de servicios financieros. Eso es un poco las diferencias que hay con esta nueva cartera. Asia pesa un poco más, un 3% más, pero ese 3% donde sale, que aparece una posición en Japón
del 3%, luego Estados Unidos baja al 59% y Europa un poquito más. Aquí añadimos el MFS, Meridian Value y otros fondos que tienen un poco de exposición. Sailor creo que ahora mismo está bastante ponderado en Europa, si no me equivoco, corregirme si en este caso. Y pues bueno, va teniendo ese sesgo, pero es una cartera totalmente de renta variable. Entonces, para finalizar, es que no voy a proponer exactamente una cartera alternativa, creo que a muchísimo se le ocurrirá, porque esto es un trabajo que ya me sentaré con él y darle mi opinión. Oye, ¿por qué tienes a este? Es que yo, si no entiendo por qué tiene cada uno de esos 29 productos, me cuesta tomarme el atrevimiento de ir quitándole, hasta dejar una cartera muy limpia, que tenga exposición a lo mismo, si es lo que quiere y hay que respetárselo, y sobre todo viendo esa otra estrategia que tiene con esa parte de depósitos, o sobre todo ir viendo si es exactamente, evidentemente, el objetivo que tiene este inversor con la cartera que tiene actual. Yo no creo que no lo vaya a conseguir. ¿Puede sufrir volatilidad? Sí, ya la ha sufrido. ¿Puede sufrir caídas? Incluso del 15% ha tenido en estos últimos tiempos, 15-20%. Evidentemente puede subir, puede sufrirlas, pero no creo, si algo quiero tranquilizar a este inversor, es que no creo que no vaya a conseguir sus objetivos financieros. La bola de cristal no la tiene nadie, pero me cuesta ver un escenario de que en un horizonte y con esa capacidad de aportaciones no pueda alcanzar sus objetivos. Lo que sí me genera muchísimas dudas es que esta cartera sea sostenible. Imaginaros de que esta cartera se la tenemos que explicar a nuestros hijos o que nuestros hijos de pronto mañana se encuentran con que tienen que asumir esta cartera. Y yo veo 29 fondos que no sé, a mí me ha costado centrarme y coger y decir, ¿y esto por dónde lo miro? Y este fondo, ¿qué lo diferencia de este otro? Y son matices, ya os digo, muchísimo más pequeños si vamos fondo por fondo, aquí ficha por ficha de cada uno de los fondos, que es el análisis que muchas veces que no sé, es muchísimo menos perceptible las diferencias, y luego por eso veis las correlaciones tan altas que tienen este tipo de productos. Espero que os guste, como siempre. Os recomiendo que vayáis a la newsletter, que en unos días saldrá el análisis de este producto. Siempre dejo refrescar las ideas para ver si se me ocurre algo más que aconsejarle, proponer una cartera alternativa y demás. Agradecer que ya somos más de 1100 los suscriptores en esa newsletter. Es algo que para mí me parece increíble, cómo me pasé 6 meses solo escribiendo para 100 personas y hoy se consiguen 100 suscriptores nuevos en menos casi de 15 días. Es algo que nunca entenderé de cómo de duro es este mundo de la divulgación y que la gente aprecie el valor de lo que haces. Y ya os digo, os animo a dejar vuestro comentario, vuestros likes o vuestras sugerencias. Siempre digo que las finanzas de tu vecino sale mi voz, pero podría ser la voz de muchísimas personas que puedan debatir acerca de estas carteras y darle su visión a este inversor para que deje de estar abrumado y tenga una relación más sana con su cartera de inversión. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Salud Financiera.